Entonces, ¿qué es lo que opone ya en su tesis de doctorado Lacan a la idea de la psicosis como causada por el organismo? Para Lacan, lo que plantea a manera de dogma en su tesis es la ciencia de la personalidad, que entiende a la personalidad y a los fenómenos vinculados a ella como psicógena, es decir, determinada por hechos de conocimiento, ¿entienden? No por hechos de organismo, y por relaciones significativas de orden social, noción dinámica de las tensiones sociales. Concibe a los síntomas de la psicosis como síntomas intencionales. Intencionales significa que hay una intención, es decir, los síntomas no son productos de energías corporales que no tienen sentido, sino que quieren decir algo. Cuando se refiere a lo intencional es porque quiere decir algo en términos de comunicación, de sentido y de significación. Y articulados en estructuras conceptuales, las cuales explican su forma, contenido, reacción y evolución. Las pulsiones vitales del individuo en su desarrollo y detenciones y los acontecimientos de su historia, los progresos dialécticos de su conciencia y las reacciones de su medio social sirven de marco explicativo al origen, desarrollo, tratamiento y pronóstico de los casos de psicosis, a diferencia de otras corrientes psiquiátricas que conciben a toda patología mental como causada por factores orgánicos. Al respecto, el elemento orgánico ocupa para Lacan el lugar de causa ocasional de la sintomatología, a interpretar, pero nunca ilumina su estructura, función y síntesis. ¿Qué quiere decir? No es que para Lacan no existe el organismo, no es que para Lacan no existe fenómenos neurológicos, no es para Lacan no existen trastornos endocrinos o intoxicaciones o tumores que pueden generar, que pueden causar determinados síndromes mentales. Lo que quiere decir Lacan es que la génesis, la forma, la estructura, vamos a decir una palabra complicada para los lacanianos, la naturaleza de la psicosis tiene que ver con fenómenos de conocimiento. Y no solamente con fenómenos de conocimiento individuales, sino con fenómenos de conocimiento sociales. Es decir, lo social, lo histórico, implica en su articulación los desarrollos de la psicosis en lo que tiene que ver con su tratamiento, pronóstico, génesis y síntomas. Tiene que ver con el conocimiento y no con el cuerpo. ¿Por qué se opone a de Clerembault? Porque de Clerembault, en Psicosis basadas en el automatismo, plantea lo siguiente. El término automatismo mental es susceptible a acepciones más o menos vastas. Los empleamos provisoriamente, a falta de otro mejor, en un sentido extremadamente restringido, para designar cierto síndrome clínico que contiene fenómenos automáticos de tres órdenes: motor, sensitivo e ideo-verbal. Son tres, serían los tres de Clerembault. Este síndrome engloba todos los tipos de alucinaciones ya conocidos. El término automatismo mental es más abarcativo, sin embargo, que el término alucinación. Las causas de la psicosis para de Clerembault, por supuesto, son mecánicas, es decir, que no pertenecen a la conciencia. Tiene que ver con trastornos endocrinos, con intoxicaciones endógenas y exógenas, que algunos las hemos sufrido, producto de consumo, lesiones o tumores. ¿Ven la diferencia con Lacan? Eso, las lesiones, las intoxicaciones, no es que no ocupan ningún lugar, reitero, sino que se articulan a una cuestión ya estructural para determinar la forma de los síntomas o, en todo caso, el momento, el inicio de cierta sintomatología, pero no sirven de base esos fenómenos del organismo para la génesis
hablaba en términos de génesis, para la génesis de la psicosis. Con respecto de Clérambault al tema de las causas mecánicas, es decir, que no pertenecen a la conciencia, de Clérambault plantea lo siguiente: el eco del pensamiento, toda ideología se mostrará impotente para explicarlo. ¿Ven? Si para Lacan son fenómenos de conocimiento, el eco del pensamiento, la ideología para de Clérambault no lo puede explicar. El automatismo ideo-verbal no es de origen ideico, de Clérambault. Así, las asociaciones de las alucinaciones no son por ideogénesis. Todo lo que tenga que ver con la idea, la ideología, si se quiere, el conocimiento, para de Clérambault no tiene un lugar fundamental. Y agrega, las psicosis alucinatorias no son productos de la conciencia. Avisemos que para de Clérambault la conciencia era lo ideico y lo que no pertenecía a la conciencia formaba parte de factores orgánicos. Lo cual es ciertamente contradictorio y por eso Lacan también le señala un punto de vista algo estructural, porque de Clérambault también con respecto a los sueños plantea lo siguiente: los sueños nos proveen numerosos ejemplos de operaciones mentales realizadas en nuestro inconsciente, sin ningún presentimiento de nuestra parte. Así, en un sueño, nuestro interlocutor imaginario nos expondrá una invención mecánica estrafalaria, pero al fin y al cabo absolutamente nueva. Descubrirá una etimología casi verosímil para tal o cual palabra, o hará ante nosotros un diagnóstico que lamentaremos no haber hecho antes que él. Es decir, acá hay una contradicción de Clérambault, porque el inconsciente, es decir, lo que no forma parte de la conciencia, tiene una estructura en tantos sueños y no tiene una estructura, porque él decía que si no forma parte de la conciencia no es ideas, no se trata de un sistema de ideas. Para Lacan, claramente, el inconsciente sí se trata de una estructura, sí se trata de ideas y pensamientos, sí se trata de funciones de conocimiento, pero no olvidando que esas funciones de conocimiento se articulan y tienen su determinación en hechos sociales. 1932, tesis de doctorado, cuestión que, insisto, sostiene hasta 1980, que después se muere, así que no puede seguir sosteniendo nada. En otro apartado de nuestros antecedentes de este escrito, sostiene lo siguiente: fuimos sensibles allí a una promesa que nos afectó, percibida por el contraste que hace con lo que asoma de declinante en una semiología cada vez más adentrada en los presupuestos razonantes. ¿Qué son los presupuestos razonantes? Tienen que ver con las llamadas locuras razonantes. Los que planteaban las locuras razonantes eran quienes sostenían que la causa de la psicosis es orgánica, es mecánica, pero que los síntomas, especialmente las interpretaciones delirantes, son productos de un razonamiento. Es decir, el razonamiento es efecto, es consecuencia de algo que no es idea. Lacan dice no, las interpretaciones delirantes no son consecuencias de razonamientos, sino que ya son razonamientos en términos de una estructura diferente a la de neurosis, por supuesto, pero estructura también. Volviendo a de Clérambault, en su crítica dice: Clérambault realiza por su ser de la mirada, por sus parcialidades de pensamiento, o sea, es bastante crítico, como una recurrencia de lo que recientemente nos han descrito en la figura fechada de El nacimiento de la clínica. Es un texto de Foucault. ¿Cuál es o qué podemos tomar de El nacimiento de la clínica de Foucault pertinente a lo que estamos hablando? Las causas mecánicas de la psicosis son las causas que generan la estructura, la forma, la posibilidad de cura, el pronóstico y su génesis.
las causas mecánicas. Pero esa mecánica en de Clermont y en la psiquiatría hasta ese momento no tenía que ver con cuestiones que podían pensarse como determinadas por el conocimiento, sino por algo muy diferente que menciona Foucault en El nacimiento de la clínica. La mirada que observa se guarda de intervenir, es muda y sin gesto. La observación deja lugar, no hay para en ella nada oculto en lo que se da, es decir, las cosas son como son. El correlato de la observación no es jamás lo invisible, sino siempre lo inmediatamente visible, una vez apartados los obstáculos que suscitan a la razón las teorías y a los sentidos la imaginación. Es decir, lo que se ve no es teórico, lo que se ve no es concepto, sino que lo que se ve, para Foucault, criticando la clínica de la mirada, en la cual en este punto se inscribe de Clermont, para Foucault es la percepción pura. En la temática del clínico, la pureza de la mirada está vinculada a un cierto silencio que permite escuchar. Los discursos parlanchines de los sistemas deben interrumpirse. Toda teoría calla o se desvanece, siempre en el lecho del enfermo. Entonces, continúa Foucault, por consiguiente, se puede en una primera aproximación definir esta mirada clínica como un acto perceptivo subtendido por una lógica de las operaciones. Es analítico porque reconstituye la génesis de la composición, pero es puro de toda intervención en la medida que esta génesis no es sino la sintaxis del lenguaje que hablan las cosas mismas. Entonces, se tratan de las cosas mismas, no se trata de teorías, no se trata de conceptos, no se trata de ideas. Lacan, con Foucault, quizás compartiendo esta crítica, plantea exactamente lo contrario. Entonces, más adelante en el texto de nuestros antecedentes, Lacan vuelve con esta idea de producir después lo que existía antes. Algo contrario al sentido común, ¿no? Uno piensa que la significación se produce de atrás para adelante. Lo que plantea Lacan en el estudio, lo que fueron sus antecedentes, los antecedentes no policiales, sino los antecedentes de su enseñanza oficial se producen después, en 1966, porque en una lógica de futuro anterior ya existía anticipándose lo que iba a plantear después. En 1932 ya estaba lo que quería decir después. Por eso plantea, nos encontramos pues con que volvemos a colocar estos textos en un futuro anterior. ¿Se habrán adelantado a nuestra inserción del inconsciente en el lenguaje? ¿No es exponerse viéndolos dispersarse a lo largo de los años poco nutridos al reproche de haber cedido a un retardo? Es decir, lo que dice es, nos anticipamos a esto, pero uno podría criticar, podríamos haber ido más rápido, ¿no? Cedimos a un retardo, es lo que a veces te dicen los pacientes, podría haber resuelto más rápido este problema que traje. Pero él agrega lo siguiente, es aquellas de que no teníamos más remedio que hacer en nuestra práctica nuestras escuelas. Alegaremos no haber podido hacer nada mejor durante aquel tiempo que preparamos nuestro auditorio, es decir, no pudimos hacer más rápido en nuestra teoría, anticipando el sistema del inconsciente, como determinado por el lenguaje, no pudimos hacer más rápido porque tuvimos que trabajar. Ese es un gran problema, ¿no? Tuvimos que hacer nuestra práctica. ¿Por qué me parece importante esto? Es muy común en las instituciones psicoanalíticas decir que lo importante es la práctica, ¿no? Que uno sabe en el tratamiento clínico, lo que se llama clínica, que es trabajar con los pacientes. Que la teoría viene después o que la teoría es algo secundario.